Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. El presidente Gustavo Petro firmó un decreto esta semana que plantea que cualquier ciudadano puede entutelarlo a través de cualquier juez competente del país. Se trata de una herramienta que, según el mandatario, es una democratización plena de la justicia. Sin embargo, desde diferentes orillas apuntan a que lo que busca es quitarle competencia al Consejo de Estado, que era la instancia a la que llegaban las tutelas en su contra. Hablamos con el constitucionalista Juan Manuel Charre al respecto, sobre si esto puede afectar la separación de poderes y qué ocurriría si muchos ciudadanos emprenden tutelas contra la figura presidencial. También una introducción a un debate que abrió anoche con su denuncia el presidente Petro, sobre si la deuda de las EPS con hospitales y clínicas asciende a 100 billones de pesos, un tema que da introducción al nuevo round de la reforma a la salud. Hoy es miércoles 16 de julio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Se pusieron de ministros de salud. Entonces, claro, fungen de economistas, no son realmente economistas, y se les olvida que las cifras hay que traerlas a pesos constantes del presente para saber de qué deudas estamos hablando. Y entonces ahí, peor, la deuda es más de 100 billones de pesos. La ley 100 y los gobernantes que la defienden le han quitado al sistema de salud real, que es el que atiende a las personas, hospitales y clínicas, 100 billones de pesos al menos. Primero, en noticias de las últimas 24 horas, y mientras realizábamos este episodio con el tema de hoy, el presidente Gustavo Petro, en alocución presidencial a través de medios públicos y medios nacionales, señaló que las EPS no deben 32,9 billones de pesos como se había dicho inicialmente, sino que esta deuda de las EPS superaría 100 billones de pesos. Además, insistió en que no es cierto que el Estado les deba a las EPS, sino que son las EPS las que les deben a las IPS, es decir, a las clínicas y hospitales que ofrecen los servicios de salud contratados por las EPS. Señaló además que si no se aprueba una nueva ley de financiamiento, el Estado se va a quebrar como consecuencia de esta deuda. Esto basado en un informe de la Contraloría sobre la deuda de las EPS. Dijo, la ley 100 y los gobernantes que la defienden le han quitado al sistema de salud 100 billones de pesos. También habló acerca de la intervención a Sanitas. Dijo, nos quitaron ahí a Sanitas y resulta que nosotros disminuimos la deuda de Sanitas. La intervención fue favorable, señaló, insistió el mandatario. En la tabla que mostró en pantalla, la deuda de 6 EPS intervenidas disminuyó en 707.852 millones de pesos. Sin embargo, aumentó en el caso de ASMED Salud. También insistió en que las EPS no intervenidas tienen una deuda que se duplicó durante el último año. Y dijo, ¿dónde está la fiscal que no está investigando? En medio de su argumentación, el presidente Petro presentó un gráfico con datos que mostrarían información sobre la Dirección de Liquidaciones y Garantías de la ADRES, que muestra que desde 2023 se han destinado más de 200 billones de pesos a ese rubro y que el total de la UPC girado por parte de la ADRES a las 29 EPS es de 87,8 billones de pesos, pero que al verificar lo reportado por las empresas solo aparecen 85,1 billones, es decir, que se pregunta a dónde fueron a parar 2,71 billones de pesos que no aparecen y que no hay proceso judicial sobre ellos. Señaló que la Fiscalía y la Procuraduría deben intervenir. En el café de hoy investigaremos más sobre el tema y desarrollaremos esta información. La investigación en el terreno de la escombrera en Antioquia está arrojando más resultados. La Justicia Especial para la Paz encontró 2 cuerpos más
de víctimas de desaparición forzada en el conflicto armado, lo que significa que ya hay 6 hallazgos en la zona que pertenecen al llamado caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares. Estos cuerpos fueron encontrados a pocos metros, donde fueron ubicadas las primeras 4 personas. Con estos hallazgos, pues se espera obtener mucha más verdad sobre lo que ocurrió con habitantes de la Comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal, que en ese entonces fueron reportados como desaparecidos y de los que se desconocía, pero había sospechas, estaban en este lugar. No es una operación sencilla. En esta zona se han removido 43.000 metros cúbicos de escombros durante un año de intervención de la JEP, con 10 expertos forenses, 20 operarios de apoyo, acompañamiento de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y maquinaria muy especializada que ha puesto la Alcaldía de Medellín para que los rastros no sean borrados precisamente por la operación. Por supuesto, todavía falta el proceso de identificación. Recordemos que en febrero de este año se conoció por diferentes fuentes de la jurisdicción que también 2 cuerpos corresponden al año 2002. Son 2 hombres, esos 2 hombres serían de 20 y 38 años y su desaparición habría ocurrido entre los meses de junio y noviembre de ese año. En ese último caso, dado que la diferencia de tiempo con la operación Orión, que fue ejecutada entre el 16 y 17 de octubre de ese año, es muy corta, se sigue investigando si están relacionados los crímenes que involucraron la intervención militar en esta situación. Un escándalo que ha trascendido públicamente. Dicen algunas veces que este tipo de cosas son más comunes de lo que uno se imagina en Colombia, pero el caso de una mujer que disparó un arma en un barrio residencial en el sector de Suba, cerca de Bogotá, pues ha generado toda una discusión. Ya se identificó, se llama Paola Navia y se comunicó, habló públicamente para ofrecer disculpas tanto a sus vecinos como a todos los colombianos por el hecho que protagonizó. Sin embargo, dice que el arma no era propiamente un arma de fuego, sino un arma de balas de salva, lo que significa que, según ella, no habría comprometido la seguridad o la salud de nadie. Sin embargo, la señora se encuentra investigada, ya hay una denuncia en su contra y podría responder por varios delitos que están relacionados con el porte de armas, con la activación de un arma en un lugar público sin estar en una situación de defensa personal y, por supuesto, también por lo que podría incluir, entre otras cosas, el riesgo de tentativa de homicidio en la medida en que una bala perdida puede ocasionar la muerte de alguien. Esto, por fortuna, no ocurrió, pero hay una alta incidencia de casos en Colombia de heridos y muertos por balas perdidas. Un nuevo decreto que ha emitido el gobierno ha causado revuelo porque se lee de una forma, pero otras personas lo interpretan de otra. Ya vamos a explicar de qué se trata. Y es la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda tutelar al presidente, al jefe de Estado, pero que lo haga ante cualquier juez del país. Así dice el decreto, así reza el decreto, pero otra lectura es que al llegar ante cualquier juez del país significa que esas tutelas contra el presidente no sean a través del Consejo de Estado, una instancia con la que el presidente ha tenido recientemente choques, o por lo menos ha dicho, quiero que el concepto, por ejemplo, sobre la consulta popular sea de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado, entre otras. Por eso queremos entender cómo entender esto, que suena como un ejercicio democrático muy interesante, que cualquier ciudadano pueda ponerle una tutela al presidente. Quisimos consultar a voces del Pacto Histórico acerca de este tema, sobre qué piensan, qué puede significar. No ha hablado mucha gente en torno al asunto, sin embargo, esto fue lo que nos dijo el representante de la Cámara, Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, acerca de esta puerta que abre el presidente Gustavo Petro.
nos parece importante resaltar cuatro aspectos. El primero es que a nuestra manera de ver contribuye, y de ahí su importancia, a la imparcialidad estructural en los temas de la justicia. Nos parecía que el hecho de que el Consejo de Estado pueda conocer las acciones de tutela contra el presidente y a la vez también luego debía revisar la legalidad de ese mismo acto en otros procesos, pues podría derivar en conflictos de intereses. Y creo que la regla prevista en el decreto evita entonces que una misma autoridad actúe dos veces sobre el mismo asunto y se proteja un principio esencial en la justicia, que es la neutralidad. En segundo lugar, nos parece que contribuye a reforzar el principio de la desconcentración y el acceso a la justicia. Esto cuando, conforme dice la Constitución, se exige que la justicia esté al alcance de todos. Entonces este decreto permite que más jueces en más regiones puedan estudiar las tutelas contra las autoridades nacionales. Ayuda a distribuir la carga de trabajo y acercar la justicia a la ciudadanía. En un tercer momento, en un tercer criterio, nos parece importante que el decreto aclare que las reglas de reparto no cambian quién es el competente. Es decir, no se está quitando ni dando poder a ningún juez a través de este decreto. Lo que se hace sencillamente es organizar internamente cómo se asignan los casos. Seguirá primando pues lo previsto en la Constitución, lo previsto en el decreto 2591, y por lo tanto no se van a limitar con normas de reparto esos contenidos vitales. Un cuarto elemento que nos parece importante es que este cambio también contribuye a igualar el control judicial sobre las decisiones del presidente, ya no simplemente concentrado en la máxima autoridad administrativa, que es el Consejo de Estado, sino que también podrán ser revisadas por jueces de primera instancia, como puede en el caso de cualquier otra autoridad. O sea, aquí no se está reduciendo el control, sino que se está distribuyendo de manera más equilibrada. Nos parece a nosotros que ni es improvisación ni es un golpe a la justicia. Nos parece que por el contrario se trata de una medida que busca fortalecer la imparcialidad judicial, desconcentrar la administración de justicia y acercarla más a los ciudadanos. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio organizativo, no de un cambio estructural. Y por eso no es cierto, como plantean algunos, que se requiera una ley estatutaria. Bienvenido el debate político, pero este debate político no puede ocultar que este cambio con el decreto tiene una base jurídica sólida y responde a principios que fortalecen el Estado de Derecho y no lo debilitan. Estamos con el abogado, profesor constitucionalista Juan Manuel Charri para que nos cuente, pues, cómo entender esto, qué significa este decreto, cómo se puede entender. Bienvenido. Muy buenas, un saludo muy especial. Bueno, yo empezaría por hacer un ejercicio de memoria de por qué estamos ante un decreto que regula el reparto de las acciones de tutela. La Constitución dice que las tutelas se pueden interponer en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y eso dio pie para que se entendiera que los ciudadanos podemos acudir a cualquier juez, especialmente al juez del lugar donde se produce la violación del derecho fundamental. Y así lo hicimos o lo hicieron los ciudadanos durante mucho tiempo, hasta que vino la discusión de la tutela contra sentencias judiciales. ¿Quién debía conocer de una sentencia que no fuera un juez inferior que estuviera desconociendo la sentencia de un superior? Y la fórmula que se encontró en el año 2000 fue regular el reparto de las acciones de tutela, en el sentido de que no se cambiaba la competencia que establece el decreto 2591, que es el estatuto orgánico de la tutela.
y entonces se reguló el reparto y se estableció que la tutela contra sentencias iría a la misma corporación y allí se surtiría la revisión incluso en segunda instancia en otra sala. Con el tiempo se ha venido ajustando ese decreto, ya ha tenido algunas reformas y el gobierno acaba de expedir un decreto, el 799 de este año, el 9 de julio, en donde hace un ajuste para decir que no es el Consejo de Estado el que conoce las tutelas contra el presidente de la República, sino que lo harán los jueces del circuito, al igual que con cualquier autoridad del orden nacional. Eso no tendría nada de extraño, sería un ajuste más a ese decreto que regula el reparto de las tutelas, pero algunos lo criticamos porque el presidente de la República en distintas oportunidades ha dicho que el Consejo de Estado es un juez que le falla todo en contra. Y de hecho, en un par de oportunidades falló tutelas en contra del presidente de la República, dándole órdenes para proteger derechos de personas en particular. ¿Eso por qué es criticable? Primero, porque no tiene lógica jurídica que sea la persona afectada quien escoja a su juez, eh, por un lado. Por el otro, porque el Código Contencioso Administrativo señala que los funcionarios públicos, cuando ejercen sus funciones, se deben declarar impedidos si tienen algún interés personal o directo, que sería un poco el caso de acuerdo con las manifestaciones del presidente. Es como decir, este juez me ha fallado en contra algunas veces, voy a acudir a mi función pública para cambiar de juez y evitarme que así tenga, digamos, ese problema de decisiones adversas. Eso es lo que le criticamos a la decisión, eh, advirtiendo que en su momento también era muy discutible que una regulación de reparto fuera la fórmula para distribuir las tutelas cuando la Constitución dice que es cualquier juez en cualquier parte. De acuerdo. Eso significa que, pregunto, el decreto del presidente en cierta forma modifica algo que estaba planteado constitucionalmente, o sea, ¿esto lo puede hacer de esa manera? No, como le decía, en el año 2000, a raíz de otro tema, la solución que se encontró fue regular el reparto para solucionar el tema de tutela contra sentencias. Y en ese momento el gobierno expidió unos decretos diciendo cómo era el reparto de las tutelas sin entrar en el tema de la competencia, que es una competencia abierta para que cualquier juez conozca, pero era una especie de racionalizar el tema de las tutelas dependiendo de quiénes fueran las autoridades contra quien se dirigiera la tutela. En su momento se consideró que el presidente, por ser una autoridad con fuero, quien conociera de las tutelas fuera la máxima autoridad de la jurisdicción administrativa. Entonces se dijo que sea el Consejo de Estado quien conozca de las tutelas contra el presidente de la República. Y así se mantuvo por mucho tiempo. Ahora sale un decreto diciendo no, el presidente, junto con las demás autoridades administrativas, pues los jueces que deben conocer de las tutelas contra autoridades nacionales son los jueces del circuito y el presidente es una autoridad nacional más. Además, se hace una consideración en el decreto adicional. Se dice, hombre, el Consejo de Estado es la autoridad que conoce de los actos del presidente. Para evitar que haya impedimentos o conflictos de interés del Consejo de Estado por conocer tutelas, que después podría conocer los actos administrativos, pues asimilamos al presidente de la República como a cualquier otra autoridad del orden nacional y serán los jueces del circuito quien conozcan de esas tutelas. Ese racionamiento, en mi opinión, es válido y estaría bien. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que el presidente hace pocos días estaba cuestionando al Consejo de Estado por ser una autoridad que toma decisiones en su contra y por existir tutelas que fueron falladas en contra del presidente por el Consejo de Estado. Entonces decimos, pareciera que hay una motivación personal y de coyuntura donde no le gusta el juez al presidente de la República y acude a su función de modificar el reparto para quitarse ese juez e ir a la regla general del juez de circuito. De acuerdo. ¿No se abre una suerte de puerta inmanejable, es decir, o de caja de Pandora? Mañana va a haber cuántas personas podrían querer ponerle una tutela al presidente por hablar de una Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. Es decir, ¿no abre esto una cosa que incluso el mismo sistema de justicia estaría pues casi que asumiendo tremendo problema? No, no creería porque digamos que la posibilidad de interponer una tutela contra el presidente existe de tiempo atrás. El tema es que esa tutela la conocería el Consejo de Estado. Entonces,
podría proponerse una tutela por el tema de la consulta popular, de la Asamblea Constituyente o por cualquier otro tema que el presidente hiciera. Ahora, recordemos que la tutela es una acción que tiene la persona afectada en un derecho fundamental particular. O sea, un tema de asamblea constituyente, digamos, es un tema general que podría no afectar directamente derechos de los ciudadanos. La tutela lo que pretende es proteger la libertad, la intimidad, el derecho a la información, la libertad de conciencia, los derechos de salud, de pensiones de la persona, no frente a decisiones generales. Entonces, digamos que la tutela existe, se puede proponer. Hasta antes de la expedición del decreto la conocía el Consejo de Estado, ahora con este decreto la conocen jueces del nivel de circuito, que es un juez, digamos, de una instancia importante en los distintos circuitos en que está dividido el país, y segunda instancia serían los tribunales. El presidente Petro tiene una forma de hablar, de comunicarse, de afirmar cosas a veces sin atribución, ¿no? Por ejemplo, cuando se refirió a las muñecas de la mafia, a las periodistas mujeres, y bueno, cuando el gremio reaccionó, el presidente dijo, pero es que yo no dije quién. Y en algunas otras ocasiones ha sido así. Cuando ha habido señalamientos directos, recuerdo contra Alejandro Gaviria, en su momento como ministro de Educación, o exministro en ese momento, lo señala de un tema de haber sido el causante de la pérdida de un gran presupuesto para la educación. En ese entonces el señor Gaviria lo demanda y gana ese pulso en el que el presidente tuvo que pues recomponer lo que había dicho. En ese sentido, hoy podría una periodista que se sentía ofendida por haber sido llamada muñeca de la mafia en general ir a ponerle una tutela ante cualquier juez. Bueno, tendría que demostrar que esa afirmación la afecta directamente en su honra o en su buen nombre, y si lo lograra probar, podría, por supuesto, interponer una tutela. Cuando se trata de una afirmación general, digamos, es más difícil establecer qué afecta a una persona directamente o a otra. La pregunta sería si el gremio puede interponer, por ejemplo, la tutela a nombre de la gremiación, o si se tratara de una acción diferente. De acuerdo. También pues está la honorabilidad de los jueces, de la que no hay que poner tela de juicio, pero podría pasar en algún punto que algún juez, viciado tal vez por una postura política o algo, también emprendiera alguna suerte de persecución contra el presidente, ¿o no? Es decir, es que es bien curiosa la figura, porque pareciera que como ciudadano nos dice, bueno, tenemos esto a disposición cada vez que lo queramos, o un juez pueda decir, listo, a mí no me gusta el presidente, pues lo voy a emprender. Bueno, la acción de tutela no la emprende el juez, la emprende la persona que siente afectado su derecho a la honra, al buen nombre, a la intimidad, bueno, o cualquier otro derecho al debido proceso. Tiene que ser la persona la que inicia la acción de tutela y la presenta, y la repartirían ante un juez de circuito. Si ese juez de circuito hubiera emitido una opinión sobre el caso, por ejemplo, o hubiera manifestado censuras o desagrado frente a la figura del presidente, para ello existe, como existe para el Consejo de Estado igualmente, causales de impedimento. Es decir, este juez ya se pronunció sobre el caso, no lo debe conocer, o este juez ya emitió una opinión sobre el caso diciendo que debería ser en esta forma o en esta otra. Ese juez queda impedido para conocer del caso, y por eso hay garantías de imparcialidad que están reguladas a través de impedimentos y recusaciones. En el caso de tutela, el deber de declararse impedido. Funciona para el Consejo de Estado, funciona igualmente para los jueces de circuito. De acuerdo. Y por último, profesor, el hecho de que el presidente, digamos, con esta decisión es como si dijera, a mí me puede juzgar es el juez y no el Consejo de Estado, es decir, tomar la decisión sobre quién lo juzga, y han llamado a este otro decretazo, ¿se podría caer en algún punto? Es decir, ¿esto va a tener futuro, o ya esa es una herramienta con la que vamos a contar todos los colombianos? Bueno, yo creería que existe la posibilidad de demandar el decreto, eh, en mi opinión, por desviación de poder o falsa motivación, en el sentido de que se tendrían que traer las declaraciones donde el presidente critica al Consejo de Estado, porque ha tomado decisiones en su contra, para decir acá hay unas manifestaciones que demostrarían que tiene interés en cambiar de juez,
y está ejerciendo su función indebidamente, ya no en beneficio público, sino para quitarse un juez que le molesta, y sería una causal de nulidad si se logra construir la argumentación en esa dirección. Por último, el Consejo de Estado está en el ojo del huracán de los señalamientos del presidente, es decir, ha sido la reacción una tras otra que ha llevado a esa puja y a que los simpatizantes del presidente pues señalen al Consejo de Estado como si tuviera alguna suerte de posición política de posición política contra el presidente. ¿Qué podemos decir del Consejo de Estado como entidad? Obviamente esa pregunta es muy amplia, pero ¿qué podemos decir del Consejo de Estado para que el colombiano tenga tranquilidad o no sobre si el Consejo de Estado está actuando de manera independiente? Bueno, yo diría que en Colombia hay división de poderes y pesos y contrapesos. Lo que hace una democracia republicana como la nuestra es construir funciones que unas se controlan a otras. Y ese control en coyuntura política puede parecer un control de oposición o puede tener quejas. En Colombia siempre se ha respetado la decisión judicial. Los gobiernos, cuando reciben decisiones adversas, dicen que no las comparten, pero las respetan. Lo que quiere decir que hay separación de poderes y controles efectivos. Este gobierno tiene la particularidad de criticar cuando la decisión es adversa, pero cuando es a su favor, digamos que no reconoce la separación de poderes que la hay. Hay decisiones a favor del gobierno no solo en el Consejo de Estado, sino en la Corte Constitucional y en otras instancias judiciales. Unas buenas, otras malas, unas de mayor impacto que otras, pero es el efecto de la separación de poderes y de la independencia judicial. Como algunas inhabilidades en algún punto en el Congreso, ¿no? Claro, como le digo, hay unas a favor y otras en contra. Y el gobierno, digamos, que le hace más eco a o más resonancia a las que quiere criticar que a las que lo favorecen. Y digámoslo una vez más, si los jueces tuvieran algún sesgo político, para eso están los impedimentos y las recusaciones. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.